Dentro de la habitación, la hija del coronel deseaba algo de ellos. No vas a creer lo que pasó. La frase abre como un hilo tenso, y la habitación responde. Velas parpadeando, el aroma a agua de rosas que alguien había traído de Lisboa mezclado con el olor más grave de la facenda, la madera pulida del escritorio donde reposaban cartas y un retrato de Frederico, el prometido mayoritario. Las cortinas de lienzo dejaban pasar un hilo de noche. Sobre la cama, los linos estaban planchados con el esmero que ordenaba la casa grande. Pero detrás de esas telas y ese orden, Mariana guardaba un hueco de deseo que no tenía nombre en los libros de etiqueta que le enseñaron a leer. Cumplía 20 años, y su destino, trazado en papeles y firmes apretones de manos, era casarse con un hombre que había leído en las mismas páginas del poder, Frederico Moraes, un coronel en la sombra del pater familias, más viejo, seguro, conveniente. Dentro de la habitación, sin embargo, Mariana buscaba algo que no se compraba con dotes ni se pedía en las ceremonias. Buscaba la posibilidad de ser vista como persona, no como estandarte. Era un deseo peligroso, porque en la Facenda Santa Eulalia, en 1842, los objetos tenían dueño y los nombres eran contratos. Si esta historia te interpela y quieres escuchar la verdad que sale de esas paredes, suscríbete, queda mucho por contar. Santa Eulalia estaba en el corazón del Vale do Paraíba, un territorio de caña, de tierra húmeda que olía a quemado en la época de la zafra y a humedad en las madrugadas. El coronel Augusto do Sacramento gobernaba la facenda como quien administra un reino pequeño, con cuentas precisas, amenazas cruzadas y un sentido del honor que confundía la propiedad con la moral. Su casa era grande, su mesa interminable, y su enojo, cuando se despertaba, tenía el peso de ley. A su lado, Mariana era la imagen pulida de su linaje, la pieza que sellaría alianzas y calmaría rumores. La facenda, sin embargo, estaba llena de presencias que eran a la vez personas y mercancía. Allí trabajaban hombres y mujeres que nacieron en África o en el mismo suelo, que hablaban en otros tonos y traían historias de lejos en la saliva. Entre ellos estaban Joaquín das Chagas, africano de manos hábiles y ojos que guardaban la memoria de otras costas. Benedito da Conceição, mulato de mirada suave y palabras cuidadas, que encontraba libros como si fueran islas. Y Domingos Ferreira, nacido en la facenda, feitor por imposición y contradicción, capaz de mirar con autoridad y sombra. Cefa, mucama y confidente, conocía los rastros de todos, y el padre Honorio, el cura, hacía suyos los silencios de la parroquia, equilibrando la caridad con la conveniencia. Joaquín llegó a Santa Eulalia para trabajar la madera, mesas, marcos, ventanas que resistieran la humedad y el calor. Era un hombre de fuerza contenida. Cuando cerraba las manos, la veta de la madera parecía responder. Su origen africano se insinuaba en la manera en que decía los nombres de los árboles y en la cadencia de sus canciones nocturnas, que algunos escuchaban como un rumor extraño y otros callaban por miedo. Para Mariana, Joaquín significó la tierra que no había conocido. En sus manos encontró el calor de una necesidad concreta, la certeza de un peso que no se medía en títulos. Benedito, en cambio, traía la pátina de lo leído. Había aprendido a armar frases en una lengua que no siempre pertenecía a la facenda. Leían versos escondidos, compartían parábolas que abrían ventanas dentro de la habitación. Benedito no era brasa, era un faro suave. Sostenía la lámpara y dejaba que Mariana leyera el mundo en voz baja, que aprendiera a nombrar sensaciones que en el coro doméstico estaban prohibidas. Su ternura no anulaba el conflicto, pero le ofrecía a Mariana una posibilidad de sentido, sentir que había algo más que su apellido. Domingos era una figura de bordes agudos. Había sido criado en la facenda, había aprendido las reglas, y, aún así, su mirada guardaba una extraña mezcla de identificación con el poder y de vergüenza. Como feitor, ejecutaba tareas de control.
En su pecho, sin embargo, latía la costumbre de quien conoce el temor y a la vez la empatía por los sometidos. Con Mariana se daba una inversión de roles que los sorprendía a ambos. En la cloquedad de la noche, bajo una lluvia que empapaba el adobe, se producían encuentros en los que la jerarquía se volvía frágil, donde ella experimentaba un atisbo de autoridad sobre su propio cuerpo y él, por un momento, se mostraba vulnerable. Las noches se fueron tejiendo. Mariana aprendió a alternar la compañía de los tres, el fuego contenido de Joaquín, la ternura leída de Benedito y la inversión de poder con Domingos. No era un juego de placeres, sino una búsqueda de reconocimiento. Cada encuentro le devolvía una parte perdida de sí misma. En esa habitación, moldeada por cortinas y secretos, se construyó una red de afectos que desafió los mapas de propiedad que la casa grande imponía. Eran encuentros que sabían a riesgo, miradas, manos, palabras en susurros. Los silencios entre frases tenían la misma densidad que la noche. El secreto no tardó en llenarse de tensión. La facenda es pueblo y caja de ecos. Los pasos se oyen, los objetos se mueven, los rostros se repiten. Cefa, que desde siempre había sido ojos y boca para quienes no podían, cargó una noche con un peso que le apretaba las costillas. No fue curiosidad morbosa lo que la llevó al confesionario, fue la mordida de la culpa, la sensación de que guardar aquello implicaba un agravio contra su propia humanidad. Fue al padre Honorio a quien le relató lo que temía. Las noches, los nombres, la relación prohibida entre la hija del coronel y los hombres que trabajaban la tierra. El padre Honorio fue un hombre de doble faz. Predicaba la compasión en los sermones, pero sus manos rozaban la misma tela que el poder. La verdad que recibió de Cefa le molestó menos por la moral que por el escándalo que presagiaba. En la confesión, donde la voz tiembla y se pide perdón, algo cambió. La confesión se transformó en aviso, y el aviso en instrumento. Es posible que el sacerdote creyera estar protegiendo el orden. Es posible que bajo la presión del honor no viera la profundidad del agravio que iba a producir. Cuando la noticia llegó a oídos del coronel, su reacción fue de quien ve su autoridad desafiada. Para Augusto do Sacramento, el orden se sostenía en el castigo eficaz, en la demostración pública de que la facenda obedecía a su mando. Convocó al terreiro, aquel amplio claro donde la comunidad se reunía en torno al altar del poder, no para la devoción, sino para la advertencia. La gente fue congregada, los jornaleros, las familias, los que trabajaban en los molinos. Los rostros eran distintos, pero la compasión se parecía. Sin embargo, nadie en la lista de asistentes podía contradecir al coronel sin exponerse al propio suplicio. El castigo fue decidido con frialdad administrativa. El propósito que se anunció fue reparar la afrenta. El resultado fue afirmación de dominación. La escena del terreiro se desarrolló con una lógica que no deja espacio para la sorpresa moral. Palabras de reproche, gestos para el escarnio, una exhibición destinada a enseñar a otros. Joaquín fue el primero en pagar la estatura del desacato. Le impusieron azotes en público, no como corrección, sino como espectáculo. Las heridas que dejó el castigo no fueron solo físicas. Más doloroso fue el modo en que su cuerpo, ante la comunidad, dejó de pertenecer a la memoria como humano para ser signo. La infección vino después, y con ella la muerte, lenta, que convirtió a Joaquín en una ausencia que olía a madera húmeda y cigarro apagado. Benedito sufrió una suerte distinta, pero no menos devastadora. El coronel trató de borrar la posibilidad de un ejemplo que enseñara a otros a leer el mundo de otra forma. Vendió a Benedito al Recóncavo, región distante donde las plantaciones cambiaban dueños como se cambiaban muebles viejos. La venta fue un acto administrativo envuelto en plegarias de limpieza moral. Benedito dejó la facenda con los libros ocultos dentro de un fardo, y en su rostro se vio la resignación que no es igual a la esperanza. Fue arrancado de la única arena donde había encontrado cariño y palabra. Domingos, por su parte, fue objeto de una violencia pensada para anular cualquier posibilidad de réplica.
Fue castrado y enviado a las minas, una decisión que no solo le quitó la posibilidad de procrear, sino que intentó borrar una parte de su persona. La mutilación, administrada como castigo ejemplar, significó la demolición de identidades y de futuros. La leyenda que se construyó entre los capataces decía que aquello disuadiría cualquier osadía. En realidad, dejó un hueco en la facenda que nunca se llenó, una cicatriz que hablaba de la brutalidad institucional. Mariana presenció todo como quien recibe una sentencia que la despoja de su propio cuerpo. No fue inmune a la violencia de su padre. La arrancaron de la casa grande con menos ceremonia que la que merecía una boda. La enviaron al convento. La clausura fue su exilio. Allí, entre hábitos y rebozos, se intentó limpiar su nombre con más rezos que consuelos. El convento fue un encierro que pretendía disciplinar el corazón. La oración reemplazó a la conversación, la penitencia a la ternura. Mariana vivió años con la sensación de que su cuerpo no le pertenecía más, que era un territorio cedido al público juicio. Pero el castigo no sucedió solo en la plaza. Tuvo efectos que atravesaron la facenda en formas profundas. La tensión social se volvió una marea que barrió relaciones, que dispersó cuerpos y arruinó generaciones. Los nombres de Joaquín, Benedito y Domingos empezaron a perderse en el rumor. La memoria, cuando no se cuida, se convierte en polvo. La escritura de la facenda quiso borrarlos o convertirlos en advertencia. Cefa, por su parte, vivió con el peso de su confesión. La culpa que la empujó al acto se volvió más compleja, más llena de preguntas sin respuesta. La parroquia continuó sus misas y el padre Honorio, envuelto en su propia justificación, siguió con sus sermones donde el perdón no alcanzaba a los desposeídos. Mariana murió años después, no en la cama fría de una cárcel, ni en una cama de hospital pública, sino en el cuarto simple del convento a la edad de 43 años. La tuberculosis la fue consumiendo como un rumor lento. En su lecho final, con la voz hecha hilo y la mirada cruzando muros que los ojos del convento no alcanzaban a ver, Mariana pronunció palabras que no eran plegarias convencionales. En un aliento, dijo los nombres que la obligaron a huir. Dijo Joaquín das Chagas, Benedito da Conceição, Domingos Ferreira. Los articuló en la lengua que aún parecía pertenecerles a ellos. Los pronunció como quien restituye identidad. Esos nombres, entregados en su último suspiro, sonaron como un acto de justicia tardía, nombrar para traer de vuelta. La historia de Santa Eulalia no se agota en la biografía de sus protagonistas. Es la cifra de un sistema que convirtió cuerpos en moneda y derechos en excepción. Es también la historia de cómo la memoria puede ser un gesto de reparación. Decir los nombres una vez más, repetirlos hasta que su eco atraviese generaciones, es una forma de resistencia. Joaquín no fue solo una ausencia, fue carpintero, nombre, origen africano y canción. Benedito no fue solo vendido, fue lector, poeta, tesoro de frases que quedaron dobladas en hojas. Domingos no fue solo un feitor mutilado, fue un hombre con contradicciones, con lealtades y con heridas. No hay alivio fácil en este relato. No hubo reconciliaciones mágicas ni redenciones que limpiaran la facenda de su vergüenza. Hubo, en cambio, huellas, la marca de una injusticia que se reproduce en lo cotidiano, la manera en que una decisión pública anula vidas privadas. Fue la facenda la que intentó asegurar su estabilidad al precio de la humanidad. Fue el orden el que se sostuvo aplastando manos, vendiendo cuerpos y mutilando futuros. Y fue la memoria, pequeña y obstinada, la que mantuvo encendida la llama de los nombres. Decir sus nombres hoy es un gesto de resistencia. Recordarlos es una forma de reproche tardío al coronel y a todos los que, en su nombre, creyeron que la facenda era una contabilidad sin rostros. En la clepsidra del tiempo, cada nombre que se pronuncia es un grano de arena que corrige el olvido.
Que se sepa, Joaquín das Chagas vivió, Benedito da Conceição amó y fue arrancado. Domingos Ferreira sufrió la mutilación que pretendió aniquilar su carne y su proyecto de vida. Cefa también estuvo allí, cargando la decisión de hablar. Y el padre Honorio, con su doblez, pasó a la historia como figura de la complicidad institucional. Al cerrar este relato, la habitación vuelve a ser imagen y símbolo. Aquella cámara donde Mariana deseó algo que no le correspondía por linaje es el lugar donde se concentran todas las tensiones. La habitación revelaba la paradoja de un mundo, la intimidad como fuga y como lugar de condena. Dentro de ella, el deseo fue tanto liberación como condena, fue quien hizo visible lo que el poder prefería ignorar. Hoy, esa habitación no existe más en la facenda, pero su historia perdura en la memoria de quienes se atreven a nombrar. Si al oír estos nombres sientes que la verdad necesita oídos, comparte esta historia para que estas voces no desaparezcan. Comparte para que Joaquín, Benedito y Domingos no queden reducidos a una nota al pie del archivo. Sus nombres merecen ser pronunciados y escuchados, una y otra vez, hasta que la memoria se convierta en reparación. Que el recuerdo sea una deuda que paguemos con atención. Recordar es la manera más humilde de buscar justicia cuando la ley eligió mirar hacia otro lado.